Tengo algunas noticias preocupantes sobre la familia real de Inglaterra. Ya no será posible para mí dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y causas que me importan tanto. Después de 27 años de preguntas sin respuesta y especulaciones interminables, el misterio que rodea la trágica muerte de la princesa Diana podría finalmente estar desentrañándose. Un bombero francés retirado, el primero en responder al accidente en el túnel de París, ha roto su silencio, y lo que revela podría sacudir todo lo que pensábamos que sabíamos. Creo que hay una especie de sensación de decepción y exasperación en el palacio, de que la pareja siente la necesidad de seguir hablando de lo miserables que eran en su existencia real. Según él, la princesa Diana aún estaba viva en el lugar. Pero, ¿qué es aún más sorprendente? Sus últimas palabras susurradas: ellos planearon esto. Llegó, realizó las tareas que sabía hacer. Luego le informaron que Diana necesitaba ser retirada de los vehículos. ¿Por qué no ha aparecido esto en ningún informe oficial? ¿Qué se ha mantenido oculto todos estos años? Esto ya no es un rumor o una teoría. Es un testimonio de primera mano que podría cambiar el curso de la historia. Lo que este testigo vio y escuchó podría obligarnos a reexaminar todo sobre esa fatídica noche. La noche en que ocurrió. Y así, cuando Diana, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo golpeó, ella estaba parcialmente protegida por él. Cuando observamos las lesiones que tuvo Diana, eran lesiones muy leves. El choque fue catastrófico. La parte delantera del vehículo quedó aplastada, casi irreconocible. El sonido resonó por el túnel como un disparo, seguido por el chirrido de los neumáticos, el crujido del metal y el repentino silencio sofocante del desastre. Cerca, los conductores se detuvieron, atónitos. Las llamadas inundaron las líneas de emergencia, y en cuestión de minutos, los primeros en responder llegaron al lugar. Entre ellos estaba el bombero Xavier Gourmelon. Esta fue la escena que llevó a la prematura muerte de la princesa de Gales, Diana. Cuando Xavier Gourmelon, un bombero, salió de su vehículo de emergencia, la atmósfera era surrealista. Las luces rojas y azules parpadeantes pintaban las paredes del túnel en un borrón de confusión. El humo flotaba bajo en el aire, denso con el acre olor a goma quemada y metal retorcido. Las multitudes comenzaron a reunirse en la entrada del túnel, muchos sin saber la identidad de las víctimas dentro. I am certain what happened to them. I know they've been murdered, and I am sure the jury of ordinary people will confirm all my doubts for the last 10 years, which I've been fighting to find justice. Xavier corrió hacia los restos. Los asientos delanteros estaban destrozados. El conductor ya estaba muerto. Dodi Al-Fayed estaba gravemente herido, su cuerpo inmóvil. Pero fue el asiento trasero lo que atrajo la atención de Xavier. Allí, medio consciente, había una mujer, rubia, ensangrentada, pero aún respirando. Al principio, no la reconoció. Para él, ella era simplemente una víctima que necesitaba atención urgente. Su pulso era débil, pero presente. Su cuerpo estaba destrozado, pero su voluntad de alguna manera permanecía. Se arrodilló a su lado, estabilizando su cabeza, escuchando señales de lucidez. Y entonces, ella habló. Su voz suave pero clara tembló en el aire con 6 palabras inolvidables. Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Entonces, él y un colega la sacaron del vehículo, la colocaron en una tabla de madera y luego la pusieron en un colchón lleno de aire con la esperanza de prevenir cualquier lesión en la columna. En ese momento, Xavier aún no sabía quién era ella, pero lo que sí sabía era simple. Ella estaba viva, y durante los siguientes minutos, cada segundo contaría. Las últimas palabras de Diana. Mientras Xavier Gourmelon continuaba trabajando sobre los escombros, estabilizando a la mujer en el asiento trasero, notó algo extraño. En medio del caos, las luces intermitentes, las sirenas, los gritos de otros socorristas, sus ojos estaban abiertos. No estaba entrando en pánico. No estaba gritando. Estaba concentrada. Se inclinó más cerca, asegurándose de que pudiera respirar. Fue entonces cuando lo dijo, suave, frágil,
deliberado. Ellos planearon esto. Al principio, Xavier dudó. ¿Era la confusión del trauma? ¿El impacto del choque? Las víctimas a menudo murmuraban desorientadas, diciendo tonterías o repitiendo preguntas, pero esto no era eso. Su voz era tranquila, sí, pero firme, intencionada. No sonaba a miedo, sonaba a advertencia. Ellos planearon esto. Lo dijo más de una vez. Esas palabras atravesaron el ruido del túnel como un susurro en medio de una tormenta. Cortaron la adrenalina, el sentido del deber, la incredulidad. En ese momento, Xavier aún no sabía que estaba sosteniendo la mano de la princesa Diana. No la reconoció bajo la sangre y los moretones, el cabello enredado y la ropa desgarrada. Pero algo en la forma en que hablaba lo hizo detenerse. Y una vez que los paramédicos se hicieron cargo, una vez que Diana fue cuidadosamente sacada del coche y cargada en la ambulancia, él hizo lo que todo socorrista entrenado debe hacer. Documentó todo, cada detalle, cada declaración. Se aseguró de escribir esas 5 palabras en su informe inicial. Porque si una mujer moribunda que acababa de estar en un accidente catastrófico repetía una frase así, no podía ser ignorada ni por la conciencia, ni por el protocolo, ni por la historia. Pero al día siguiente, todo cambió. Xavier fue apartado. Su informe original había desaparecido, reemplazado por una versión más limpia y editada, reemplazada por una que omitía cualquier mención de lo que Diana había dicho. Cuando preguntó por qué, hombres de traje le dieron instrucciones firmes y silenciosas. No digas nada. Olvida lo que escuchaste. Al principio, obedeció, atado por el deber, atado por el miedo, pero nunca olvidó esas palabras. Las llevó durante décadas, a través de la jubilación, a través de los años que pasaban, a través de noches sin dormir y recuerdos imborrables, palabras no gritadas en pánico, sino susurradas con certeza. Y ahora, mientras su salud decae y el tiempo se acorta, Xavier ha decidido hablar públicamente, no por fama, no por dinero, sino por esas palabras, ellos planearon esto. Y si Diana realmente las dijo, no por paranoia, sino con claridad, entonces todo lo que pensábamos que sabíamos sobre esa noche comienza a desmoronarse. El informe de desaparición. Creo que las imágenes que ha publicado el forense son realmente muy convincentes, porque obtenemos una toma casi segundo a segundo de lo que le estaba sucediendo a Diana justo antes de morir, y en ese sentido es bastante inquietante. Xavier Gourmelon había hecho lo que cualquier bombero haría, lo que el protocolo exige. Registró cada detalle de la escena del accidente, el estado del vehículo, el estado de las víctimas, la secuencia de acciones realizadas y, lo más importante, las palabras dichas por la mujer en el asiento trasero. Lo escribió exactamente como lo escuchó. En casos de trauma, especialmente cuando involucran a personas de alto perfil, tales declaraciones pueden ser críticamente importantes y, como Xavier descubriría más tarde, la mujer a la que ayudó a sacar de los escombros no era solo otra víctima. Era Diana, princesa de Gales, una de las figuras más observadas, fotografiadas y adoradas del mundo moderno. Su informe debería haberse convertido en una parte vital del registro oficial, pero no lo hizo. Al día siguiente, hombres llegaron a la estación de bomberos. No eran funcionarios de emergencia, ni supervisores médicos, sino hombres con trajes oscuros. Eran autoritarios, silenciosos y no pertenecían a la cadena de mando habitual. Solicitaron el informe de Xavier. Luego dejaron claro que debía guardar silencio. Su documentación no formaría parte del registro público. Le dijeron que la declaración de Diana no tenía valor investigativo y que no debía repetirse. Poco después, su informe original desapareció. No quedaría rastro de él en las investigaciones oficiales francesas o británicas. Su recuerdo del momento de la acusación susurrada de Diana ahora se consideraba un rumor, no oficial, irrelevante, y sin embargo, para Xavier, era el detalle más importante de esa noche. No estaba solo.
Otros respondedores insinuaron más tarde que a ellos también se les desalentó de hablar públicamente, que el caos en la escena fue seguido no por transparencia, sino por control. La documentación desapareció. Las declaraciones fueron reescritas. Figuras clave fueron silenciadas. Lo que se borró no fueron solo unas líneas de texto. Era una posible clave para la verdad. Porque si Diana dijo lo que Xavier afirmaba, y si eso fue eliminado deliberadamente de la narrativa oficial, entonces plantea una pregunta inquietante. ¿Qué más fue borrado? ¿Fueron solo las palabras o fue el significado detrás de ellas? La posibilidad de que Diana creyera que había sido un objetivo, que no confiaba en quienes la rodeaban, que su muerte no fue un accidente. Durante años, Xavier permaneció en silencio, no porque lo olvidara, sino porque temía lo que podría suceder si hablaba. Fue solo después de su jubilación y al enfrentar un diagnóstico terminal que decidió que la verdad valía el riesgo, y al hacerlo, obligó al mundo a preguntarse: si el registro oficial puede ser alterado, ¿qué más nunca se nos ha permitido ver? La ambulancia retrasada. Creo que una de las cosas más difíciles de aceptar es el hecho de que las personas que la persiguieron hasta el túnel eran las mismas que estaban tomando fotografías de ella mientras aún moría en el asiento trasero del coche. La princesa Diana estaba viva cuando llegaron los bomberos. Eso ya no se discute. Estaba consciente, hablando, respirando. Xavier Gourmelon no fue el único en notarlo. Múltiples testigos, incluidos el personal médico en la escena, lo confirmaron. Diana mostraba signos de vida. Su pulso era débil pero presente. Su voz era tenue pero deliberada. Estaba luchando por sobrevivir, lo que hace que lo que sucedió después sea aún más desconcertante. Una vez que Diana fue extraída de los escombros, fue trasladada cuidadosamente a una ambulancia. Sus heridas eran graves: hemorragia interna, trauma en el pecho y una vena pulmonar rota. Pero aún así, había esperanza. Con una intervención rápida, los médicos podrían haberla salvado. Y sin embargo, la ambulancia no la llevó rápidamente al hospital más cercano. De hecho, no se movió en absoluto, no durante más de 30 minutos. Pero si solo hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad, estoy seguro de que hoy seguiría viva. El centro médico más cercano, el Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, estaba aproximadamente a 5 a 7 minutos de distancia. Tenía una de las mejores unidades de trauma en París y estaba completamente equipado para manejar un caso como el de Diana. El protocolo en tales emergencias es simple: llevar al paciente a cirugía lo más rápido posible. Los segundos importan. Un retraso puede significar muerte. En cambio, la ambulancia se quedó en el túnel, administrando tratamiento en el lugar mucho más tiempo de lo esperado. Cuando finalmente comenzó su viaje, lo hizo despacio, viajando a aproximadamente 40 kilómetros por hora. En un momento, el vehículo incluso se detuvo por completo a solo 457 metros del hospital, citando inestabilidad en los signos vitales de Diana. Para algunos, esto podría parecer cauteloso. Para otros, especialmente los especialistas en trauma, desafiaba la lógica. Un exparamédico francés comentaría más tarde: no te tomas tu tiempo cuando alguien está sangrando internamente. Vas. Para cuando Diana llegó, había pasado más de 1 hora y media desde el accidente. Sufrió un paro cardíaco poco después de ser ingresada. El equipo médico realizó una cirugía de emergencia. Intentaron todo, pero era demasiado tarde. Diana fue declarada muerta a las 4 de la mañana. Su causa oficial de muerte: hemorragia interna por una vena pulmonar desgarrada. Pero lo que atormenta a muchos, incluido Xavier Gourmelon, es la posibilidad de que ella podría haber sobrevivido si la respuesta hubiera sido más rápida. ¿Por qué no la llevaron al hospital más cercano de inmediato? ¿Por qué la larga demora, el lento trayecto, la parada inexplicada cerca de las puertas del hospital? Algunos han señalado los procedimientos de emergencia franceses que enfatizan estabilizar a los pacientes en el lugar. Otros sugieren que hubo directivas contradictorias provenientes de autoridades superiores. Pero ninguna explicación ha satisfecho completamente a quienes estuvieron allí.
ni a los expertos médicos que revisaron el caso más tarde. Y luego, está el contexto. Una mujer que, momentos antes, había susurrado que ellos planearon esto, fue dejada esperando más de 1 hora para recibir atención médica completa en una ciudad con un hospital a minutos de distancia. Es un detalle que sigue perturbando a quienes buscan la verdad, no porque sea prueba de una conspiración, sino porque revela un patrón de decisiones que desafían el sentido común. Y cuando se pierden vidas en presencia de tales decisiones, dejan de ser errores y comienzan a convertirse en preguntas que exigen respuestas. El coche desaparecido. Había más de un vehículo en el túnel esa noche. Esto no es una teoría, no es un rumor. Es un detalle confirmado por evidencia física, testimonios de testigos oculares e incluso análisis forense. Sin embargo, de alguna manera, fue en gran medida ignorado en la investigación oficial. Según el bombero Xavier Gourmelon, así como múltiples testigos cerca del túnel Pont de l'Alma, se vio un segundo coche alejándose rápidamente de la escena del accidente a los pocos segundos del impacto. Uno lo describió como un vehículo oscuro, posiblemente negro o azul marino. Otros lo identificaron como un Fiat Uno blanco, un coche pequeño y sin pretensiones que más tarde se convertiría en una pieza central del misterio. Ninguno de los oficiales o bomberos que respondieron vio que el vehículo se detuviera. No asistió, no se quedó. Huyó, desapareciendo en la noche de París. Este detalle habría sido fácil de descartar si no fuera por los rastros de pintura y fragmentos de luces traseras encontrados en el Mercedes de Diana. Los equipos forenses coincidieron los escombros con la marca y modelo de un Fiat Uno, confirmando el contacto físico entre los dos vehículos poco antes del accidente. Sin embargo, el Fiat Uno nunca fue encontrado. Miles de coches similares fueron inspeccionados en toda Francia, pero el que dejó evidencia en el vehículo de la princesa desapareció sin dejar rastro. Ningún conductor se presentó. No se recuperó ninguna matrícula. Nunca se realizó ningún arresto. La pista más cercana surgió años después, cuando el nombre Jean-Paul James Anderson comenzó a aparecer. I took pictures, yes. How close did you get? Oh, I must have been 20 or 30 meters away. I had a 200mm zoom lens and I took some general shots. Un paparazzo francés con reputación de seguir a Diana, Anderson fue confirmado como propietario de un Fiat Uno blanco. Estaba en París en el momento del accidente y, según un conocido, confesó en privado que había visto todo esa noche. Poco después, Anderson se volvió aún más sospechoso. Se informó que repintó su coche y reemplazó una luz trasera que coincidía con la que faltaba en el vehículo visto huyendo del túnel. A pesar de esto, nunca fue acusado. Negó su implicación. Y luego, en el año 2000, 3 años después de la muerte de Diana, fue encontrado muerto en un coche quemado en un bosque remoto. El vehículo estaba cerrado con llave desde afuera. Su cuerpo estaba quemado más allá del reconocimiento. Causa oficial de muerte: suicidio. Pero las circunstancias que rodearon la muerte de Anderson solo profundizaron la sospecha pública. ¿Por qué nunca se vinculó definitivamente el coche a él? ¿Por qué se abandonó la pista a pesar de las crecientes pruebas? ¿Y por qué un hombre potencialmente conectado a una de las tragedias más escrutadas de la historia moderna terminaría su vida de una manera tan dramática e irresuelta? Incluso más allá del Fiat, Xavier Gourmelon insiste en que vio un segundo coche negro saliendo rápidamente del túnel esa noche. Un detalle que apoya teorías sostenidas desde hace tiempo sobre la implicación de múltiples vehículos en el accidente. Si uno o más vehículos hicieron contacto con el Mercedes, causando que se desviara y chocara con el pilar del túnel, entonces la narrativa de un conductor solitario ebrio se vuelve mucho menos segura. Y si se permitió que el coche o coches responsables desaparecieran, plantea la pregunta más crítica de todas: ¿alguien se aseguró de que esos vehículos nunca fueran encontrados? Cuando se combina con las inquietantes palabras de Diana, ellos planearon esto. El coche desaparecido se convierte en algo más que un cabo suelto. Se convierte en una posible prueba crucial. La pista fantasma en una historia que aún se niega a cerrarse.
el conductor disputado. Fue llamado de regreso al hotel por teléfono alrededor de las 10 en punto, y lo que hizo en las 3 horas intermedias para emborracharse tanto es incierto. Pero este es uno de los bares que frecuentaba. Para creer la versión oficial, todo depende de un hombre, Henry Poole, el conductor del Mercedes negro que chocó dentro del túnel del Pont del Alma. Según los investigadores, Paul estaba intoxicado 3 veces por encima del límite legal y fue responsable de la alta velocidad y la pérdida de control que llevaron al impacto fatal. La conclusión fue clara: conducir ebrio, velocidad imprudente, un accidente trágico. Pero desde el principio, esa versión no convenció a todos. Las imágenes de vigilancia del Hotel Ritz, solo minutos antes del accidente, muestran a Henry Paul caminando normalmente, hablando tranquilamente con el personal del hotel e incluso atándose los cordones de los zapatos sin problema. Su postura era estable. Su habla era clara. Nada en su comportamiento sugería una fuerte intoxicación. Xavier Gourmelon, quien llegó al lugar poco después del accidente, tampoco encontró signos de embriaguez. No observó comportamiento errático ni indicadores físicos. De hecho, Paul ya estaba muerto cuando llegaron los socorristas, pero quienes revisaron las imágenes antes del accidente han señalado consistentemente una clara contradicción entre su supuesta condición y cómo se veía. Entonces, ¿cómo explicamos los altos niveles de alcohol en su sangre? Algunos expertos comenzaron a preguntar si los resultados de toxicología podrían haber sido erróneos o manipulados. ¿Podrían haberse cambiado las muestras? ¿Podrían haberse inflado los números? ¿Podría haber sido incriminado Henry Paul? Esa posibilidad ganó aún más peso cuando se reveló que Henry Paul ni siquiera estaba programado para trabajar esa noche. Lo llamaron en el último momento, a pesar de que había otros conductores disponibles de servicio. Porque él. Añadiendo al misterio, se encontró a Paul con más de 2.000 libras en efectivo en su cuerpo, mucho más de lo que se esperaría para un empleado de hotel de su rango. Sus cuentas personales también revelaron depósitos significativos inexplicables de alrededor de $200,000 en los meses previos al accidente. Las autoridades francesas sugirieron que era un pago por trabajo de seguridad privada, pero otros no estaban convencidos. Algunos informantes afirmaron que Paul tenía vínculos con los servicios de inteligencia franceses. Otros insinuaron una conexión más profunda, posiblemente involucrando a la inteligencia británica. Esa teoría ganó fuerza cuando Lord John Stevens, el jefe de la investigación británica sobre la muerte de Diana, le dijo en privado a la familia de Henry Paul: "No se preocupen, su hijo no será culpado". Pero cuando se publicó el informe final, Henry Paul fue culpado por completo. ¿Cómo se pasa de la exoneración en privado a la condena en público? Hasta el día de hoy, no se ha mostrado ninguna prueba definitiva que vincule a Paul con alguna agencia de inteligencia. Pero el patrón de contradicciones permanece. Un hombre sobrio etiquetado como borracho, un empleado de confianza convertido en chivo expiatorio, un conductor insertado en el último momento en una noche que terminaría en tragedia global. Para muchos, incluido Xavier Gourmelon, esto plantea una posibilidad inquietante. Henry Paul no perdió el control. Fue colocado en una situación diseñada para colapsar. Ya sea consciente o inconscientemente, se convirtió en la figura central de una narrativa que le echó toda la culpa, permitiendo que otros escaparan al escrutinio. Y como con tantas piezas de este rompecabezas, la verdad sobre Henry Paul puede que nunca salga completamente a la luz. Pero una cosa está clara: él no era toda la historia, ni siquiera cerca. La carta profética de Diana. Cuando comencé mi vida pública hace 12 años, entendí que los medios podrían estar interesados en lo que hacía. 2 años antes de su muerte, la princesa Diana escribió una carta. No era una nota casual ni un pensamiento pasajero. Era un mensaje escalofriante, escrito de su puño y letra, sellado y confiado a su mayordomo de confianza, Paul Burrell, con una instrucción: guárdalo a salvo. En esa carta, Diana expresó un miedo tan preciso, tan inquietantemente específico,
que leerlo después del accidente se siente como abrir una cápsula del tiempo de advertencia. Nadie prestó atención. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa, escribió. Mi esposo está planeando un accidente en mi coche, fallo de frenos y una lesión grave en la cabeza para despejar el camino y que pueda casarse de nuevo. Las palabras eran inquietantes, el tono era temeroso y la predicción, trágicamente, fue precisa. Mientras algunos desestimaron la carta como paranoia fruto del estrés emocional, los más cercanos a Diana sabían mejor. A menudo había hablado de ser vigilada, de que sus teléfonos estaban intervenidos, de figuras extrañas siguiéndola. Amigos recordaron más tarde que a veces cambiaba de vehículo espontáneamente. Incluso cancelaba planes de viaje en el último minuto porque sentía que algo no estaba bien. No estaba paranoica, estaba alerta. Y las personas a su alrededor no siempre tomaban esas alertas en serio. Al menos no hasta que fue demasiado tarde. La parte más inquietante de la carta no es solo su precisión, sino que fue ignorada. Después de la muerte de Diana, Paul Burrell reveló la existencia de la carta, pero no se hizo pública de inmediato. Scotland Yard la revisó, pero finalmente la desestimó como sin valor investigativo. No se inició ninguna investigación independiente para evaluar si las preocupaciones que Diana planteó de su puño y letra tenían algún mérito. ¿Cómo puede descartarse tan rápidamente una advertencia directa de la víctima, nombrando el método de su muerte? Y si realmente no tenía significado, ¿por qué se mantuvo oculta durante años? Aquellos que creen que la muerte de Diana fue orquestada ven la carta como una evidencia irrefutable, no solo de conocimiento previo, sino de intención. Una mujer temía que la mataran. Documentó cómo sucedería y luego sucedió exactamente como ella describió. Un accidente en un coche, una lesión en la cabeza y nadie fue responsabilizado. Incluso si uno se niega a creer en conspiraciones, la existencia de la carta es imposible de ignorar. Ofrece una mirada profundamente personal a los últimos años de Diana, no solo como princesa o figura pública, sino como una mujer tratando de sobrevivir dentro de un sistema en el que ya no confiaba. Y quizás más importante, sirve como un recordatorio. Ella intentó advertirnos. Una voz silenciada. No creo que podamos tener paz con mi familia a menos que la verdad esté ahí afuera. Gurmelain admitiría más tarde que el recuerdo de sus últimas palabras lo atormentó durante décadas. No se presentó por atención o dinero. Se presentó porque estaba muriendo. Y dijo que la verdad no podía morir con él. Y su voz no es la única enterrada durante mucho tiempo bajo la superficie de esta historia. Un paramédico afirmó que Diana había preguntado por Dodi en la ambulancia. Otro dijo que estaba tranquila, incluso lúcida. Un testigo que llegó momentos después del accidente recordó haber escuchado a una mujer decir, ¿por qué no me ayudan? Pero ninguna de estas declaraciones se incluyó en los informes oficiales. Fueron desestimadas, desacreditadas o no se registraron en absoluto. Si Diana habló, si supo incluso en sus últimos alientos que algo no estaba bien, entonces, ¿con qué tipo de tragedia estamos realmente lidiando? ¿Un accidente descuidado o algo más oscuro? La noción de que Diana fue silenciada, no solo en la muerte, sino incluso en los registros que la rodean, añade una dimensión profundamente inquietante a esta historia. No solo su cuerpo fue destrozado en ese túnel, fue su voz, su advertencia, su verdad. Y para muchos que todavía buscan respuestas, esa es la mayor injusticia de todas. Ella intentó hablar, pero el mundo no estaba listo para escuchar. No entonces. La pregunta es, ¿estamos listos ahora? Quizás nunca tengamos todas las respuestas, pero la búsqueda de la verdad, por incómoda que sea, sigue siendo importante. Porque si el último susurro de Diana era correcto, si ellos planearon esto, era más que una frase pasajera, entonces el mundo merece más que un cierre. Merece la verdad.